Muy bien, mis amados hermanos, pueden tomar su asiento y vamos a continuar, hermanos, nuestro mensaje que he estado dando todas estas semanas. Mis hermanos, estamos hablando sobre la dispensación de la promesa, mis hermanos, la dispensación de la promesa. Y el domingo pasado decíamos que Dios, hermanos, prometió muchas cosas en este tiempo. Por eso se le llama la dispensación de la promesa, porque Dios hizo muchas promesas, ¿verdad? Especialmente a Abraham, su siervo. A Abraham le prometió, hermanos, y después también a su hijo Isaac, y después a su hijo Jacob, ¿verdad? Su nieto de Abraham, Jacob. Les prometió muchas cosas en este tiempo, mis hermanos. Les prometió una tierra. A él le dijo, vete de tu tierra. Él era de Ur de los Caldeos. Y de ahí salió, y ahí se ve una línea verdecita, ¿verdad? Unos puntitos verdecitos. Cómo salió de allí, de Ur de los Caldeos. Se fue por toda la tierra de Sinar, que es la Mesopotamia, hasta Harán. Y luego se fue para Canaán, hermanos, donde Dios finalmente lo llevó y le dijo que toda esa tierra iba a ser de él y de sus descendientes para siempre. Y después le prometió lo mismo a Isaac, y después le prometió lo mismo a Jacob. Aquel día cuando él estaba dormido, ¿se acuerdan? Y que soñó aquella escalera con los ángeles que bajaban y subían, y hasta el extremo, allá arriba estaba el Señor, y le dijo, toda esta tierra donde estás acostado va a ser para ti y para tus descendientes, ¿verdad? Así que vemos cómo Dios le prometió a Abraham esa tierra, pero también le prometió una gran descendencia, mis hermanos, una gran descendencia, ¿verdad? Le dijo Dios, vas a tener muchos hijos, muchísimos hijos. Y le prometió lo mismo a Isaac, y le prometió lo mismo a Jacob. Vean ustedes, hermanos, a Abraham le dijo, sal, cuenta las estrellas, dice, del cielo. Cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será de grande tu descendencia, como las estrellas que están en el cielo. Y Abraham salió, empezó a contar las estrellas, pero es imposible contarlas porque son millones y millones de estrellas. Y hermanos, así dice, va a ser tu descendencia de grande, ¿verdad? Y también, hermanos, le probó Dios a Abraham, porque no tenía hijos. Al último tuvo a Isaac, ¿verdad? Había tenido Ismael, pero le dijo Dios que Ismael no era el hijo de la promesa, que Sara le iba a dar un hijo. Así que nació Isaac, y luego Dios le dice, dámelo en sacrificio, dice. Dame a tu hijo, a tu único hijo que tienes, dámelo en sacrificio. Y Abraham, hermanos, no dudó. No, todavía no, mijo. No dudó, ¿verdad? Y fue, llevó al niño, hermanos, y cuando estaba a punto de matarlo para quemarlo, ¿verdad? Y ofrecerlo en sacrificio a Dios, como se ofrecían los animalitos, ¿verdad? Las ovejas, los carneros, las vacas, los becerros, ¿verdad? Que se ofrecían en sacrificio, así lo iba a ofrecer a él. Pero Dios le dijo, no, dice, detente. Y cuando iba a clavar, ¿verdad?, el cuchillo aquel, hermanos, Dios lo detuvo y le dijo, ahora sé que tú eres fiel porque no me has negado a tu hijo. Y entonces otra vez le dijo, va a ser tu descendencia muy, muy grande. Y también le hizo la promesa de bendecirlo, hermanos, de bendecirlo a él grandemente. Y sí, porque Abraham fue un hombre rico, fue un hombre que tuvo todo lo que cualquier ser humano pudiera desear, hermanos. Tuvo abundancia,
¿verdad?, de ganado, tuvo abundancia de siervos, tuvo abundancia de alimentos. Y donde quiera que Dios lo llevó, siempre estuvo con él, hermanos. Lo bendijo abundantemente tanto a él como a Isaac y también a Jacob, sus hijos, ¿verdad? Pero además, mis amados hermanos, le dijo que iba a ser bendición para toda la humanidad. ¿Verdad? Que él iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. Y estaba hablando, hermanos, de su descendiente que iba a venir, el Señor Jesucristo. Jesucristo iba a venir a morir en la cruz del Calvario, mis hermanos. Y iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús vino a pagar los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad, mis amados hermanos. Y así Él nos trajo la salvación eterna. De manera que Abraham se convirtió en una bendición para toda la humanidad. Entonces, vean ustedes cuántas promesas. Estas promesas primeras que Dios hizo a Abraham y a Isaac y a Jacob se han ido cumpliendo, hermanos, poco a poco a lo largo de la historia. Pero también hizo otras promesas que se cumplieron en ese mismo tiempo, mis hermanos. Otras promesas que se cumplieron en aquel tiempo. Y esas fueron, hermanos, las promesas acerca de la esterilidad. Las bendiciones sobre la esterilidad, mis hermanos. Las bendiciones sobre la esterilidad fue otro de los patrones repetitivos o herencias generacionales positivas en la dispensación de la promesa, que constituyen otra de las bendiciones dadas por nuestro Dios a la humanidad. Pues como sabemos, hermanos, siempre las dispensaciones han empezado con bendiciones, ¿verdad? Los bendijo con todas esas promesas, pero también los bendijo con el sanar la esterilidad. La esterilidad, ¿a qué nos referimos, hermanos? Bueno, primero vamos a ver que Dios sanó, hermanos, la esterilidad de Sarai, la esposa de Abraham. Recuerdan que Sarai era estéril, hermanos. Era estéril, no podía tener hijos, hermanos. Pero Dios sanó su esterilidad. La esterilidad de Sarai la llevó a tomar decisiones equivocadas. Porque Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo y pues ella quiso ayudar a Dios, ¿verdad? Quiso ayudar a Dios, hermanos. Fíjense, ahí en Génesis 16, 1 al 4, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí tenemos, hermanos, un dibujo, ¿verdad?, de el momento cuando viene Sarai con su esposo y dice, yo no puedo tener hijos, Abraham, yo no puedo tener hijos, pero aquí está mi sierva Agar, llégate a ella va a tener hijos para mí, ¿verdad? Y Abraham, hermanos, tomó a esa sierva y dice que concibió de Abraham esa sierva. Pero, hermanos, mientras que fue la sierva de Sarai,
hermanos, pues fue muy sumisa, fue muy buena, muy atenta. Pero una vez que se vio ya encinta, hermanos, que ya estaba embarazada de Abraham, que era pues el jefe de todos, hermanos, cambió su actitud. Y dice que empezó a mirar con desprecio a su señora. Me imagino que le presumía a su vientre, ¿verdad? Le decía, mira, yo sí puedo, yo sí voy a tener un hijo de Abraham, y tú no le pudiste dar hijos. Entonces, hermanos, pues cambió totalmente su actitud. La mala decisión de Sarai no solo produjo un conflicto familiar entre ella y Agar, sino causó un conflicto histórico que duraría hasta el día de hoy. Pues el hijo de Agar y Abraham fue Ismael, el padre de los árabes, que odian a los israelitas hasta el día de hoy, siendo hermanos de ellos. Los árabes y los israelitas son hermanos, porque los dos vienen de Abraham, hermanos. Mas sin embargo, hay un conflicto tremendo entre árabes e israelitas, hermanos. Hay un conflicto que ha durado, hermanos, por generaciones. Se odian a pesar de ser hermanos. Así que vean ustedes cómo una mala decisión, hermanos, puede causar muchos problemas. Y la decisión de Sarai de entregarle a su sierva a Abraham causó este gran conflicto. Dios entonces le cambió el nombre a Sarai por Sara, mis hermanos, y prometió a Abraham que le daría un hijo de ella, el cual se rió al enterarse, mis hermanos. Abraham se rió porque ya era de 100 años de edad, hermanos. Su esposa tenía 90 años. Y dijo, ¿cómo voy a ser padre a los 100 años? Ya un viejito, y mi esposa una viejita, ¿cómo va a ser madre? Y se rió de la promesa de Dios. Vean ustedes, ahí está en Génesis 17, del 15 al 19. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mis hermanos, vean ustedes, Abraham se rió, dijo, se ha de estar refiriendo a Ismael, a mi hijo Ismael, ¿verdad? Dios, no, dice, no es Ismael, Sara va a tener un hijo y le vas a llamar Isaac. Vean ustedes, hermanos, Dios es un Dios poderoso, mis hermanos. Él puede hacer lo imposible, mis hermanos. Lo que nosotros pensamos que es imposible, o lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Porque Él es todopoderoso, mis amados hermanos. Ahora, vean ustedes, Sara también se rió. Sara también se rió. O sea, los dos se rieron de Dios, hermanos, de lo que Dios les estaba diciendo. Y a veces así somos nosotros. A veces así somos. Cuando oímos la promesa de Dios nos reímos. No, ¿cómo va a ser eso? Hermanos, no nos riamos.
Porque Dios, hermanos, es serio. Lo que Él promete, lo cumple, mis hermanos amados. Y nosotros debemos tener confianza en las promesas de Dios. No reírnos de Dios, hermanos. Fíjense, Sara también se rió al enterarse, pues la promesa de Dios parecía humanamente imposible por su esterilidad y por su edad. Pero Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Él, hermanos. Vean ustedes ahí en Génesis 18, del 10 al 15, dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Te has reído. Hermanos, a Dios no le podemos ocultar las cosas, hermanos. Nosotros podemos negar: no fue esa mi intención, no me reí, no quise hacer eso. Como Adán, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando Dios lo llamó a cuentas y dijo: Señor, la mujer que me diste. No, hermanos, Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Él sabe perfectamente lo que hay dentro de nosotros. Y Él, hermanos, es el que nos conoce, hermanos, como si estuviéramos desnudos delante de Él. Dios cumplió su promesa, porque todo, absolutamente todo lo que Dios promete, siempre se cumple, mis hermanos. Todo. Fíjense bien, versículo 1 al 3 de Génesis 21. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Todo se cumplió. Así que vean ustedes, esa también fue una promesa que Dios hizo y la cumplió en ese mismo tiempo, mis hermanos. Por eso se le llama a esta dispensación la dispensación de la promesa. Porque Dios prometió y todo lo fue cumpliendo, mis amados hermanos. En Hebreos 11, del 11 al 12, se relaciona el cumplimiento de esta promesa con la fe. Con la fe. ¿Tú quieres que Dios cumpla sus promesas en tu vida? Ten fe. Cree en lo que Dios te promete. Vean ustedes, ahí en Hebreos 11, 11 y 12, dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Si quieres retrasar uno, mijo, ahí se ve cuando ya, hermanos, nace Isaac.
Verá, y se ven sus padres felices, hermanos, tanto Sara como Abraham, ya dos viejitos, hermanos, pero Dios les cumplió, hermanos, aquella promesa preciosa que les había hecho. Y como dice aquí, hermanos, que por la fe creyó, hermanos, y creyó que era fiel quien lo había prometido. Nuestro Dios es fiel, hermanos. ¿Y cuál fue el resultado? Que tuvo en sus brazos al pequeño Isaac. La parte de Dios es prometernos, pero nuestra parte es tener fe en sus maravillosas promesas. Pues la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Pero no solamente Dios sanó la esterilidad de Sara, hermanos, también Dios sanó la esterilidad de Rebeca. El hijo de Abraham, Isaac, se casó también con una mujer estéril, hermanos. Y Dios sanó la esterilidad de Rebeca. Vean ustedes ahí en Génesis 25, del 20 al 21, dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Vean ustedes, también Rebeca era estéril, pero acá hay una enseñanza muy buena, muy grande, que tú puedes orar por tu esposa, tú puedes orar por tu hijo, tú puedes orar por tu amigo, por tu compañero, y el Señor escucha la oración, hermanos. El hecho de que Isaac oró a Jehová y que Jehová le contestó de acuerdo a su petición, significa que tenía una fe grande en el Señor. Fe que nosotros los cristianos debemos imitar, orando con fe por las enfermedades de nuestra esposa. La familia de Abraham así seguía disfrutando de ricas y excepcionales bendiciones de parte de nuestro Dios. Así que también Isaac, hermanos, recibió la promesa de la sanidad de la esterilidad de Rebeca y la obtuvo. También, hermanos, Dios sanó la esterilidad de Raquel. Raquel, hermanos, la esposa de Jacob, también resulta que fue estéril, hermanos. Versículo 31 de Génesis 29 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Raquel era estéril. Raquel estaba angustiada por su condición, hermanos, de ser estéril. Vean ustedes ahí en Génesis 30, 1 y 2, dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Dios entonces, hermanos, se acordó de Raquel. Se acordó de Raquel. Ahí en Génesis 30, del 22 al 24 dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Raquel, mis hermanos, comenzó a orar encomendando su causa al único que tenía el poder para ayudarla, Dios. Y la oración de Raquel fue escuchada, y la oyó Dios, dice, y le concedió hijos. Dice así la palabra:
pues no solo fue madre de José, sino que Dios también le dio a Benjamín. Esto significa que también ella fue una mujer de gran fe. Las bendiciones de la dispensación de la promesa a través de la familia de Abraham nos han alcanzado a todos nosotros, los cristianos contemporáneos. Y mis hermanos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esa historia del pasado con la Navidad, hermanos? Con la Navidad. Aquí tenemos las tres familias, ¿verdad? Primero tenemos a Abraham con Sara y con su hijito Isaac. Después tenemos a Rebeca, hermanos, que tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, ¿verdad? Por partida doble el Señor le dio hijos. Y tenemos también allá abajo a Jacob con su hijito José, el hijo de Raquel, ¿verdad? Hermanos, esto nos hace recordar que, mis hermanos, después, muchos años después, pasó algo muy similar. Pasó algo muy similar con la vida, hermanos, de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento, mis hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos? Fíjense, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, muy parecido a lo que pasó con Abraham y Sara, le pasó también a Zacarías y a Elizabeth, hermanos, ¿verdad? Vamos adelante, mi hijo. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Este pasaje nos recuerda, hermanos, cuando el ángel Gabriel viene con María y le dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y entonces le dice, tú vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Y María dice, pero ¿cómo? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vean ustedes, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, mis hermanos, Dios sanó la esterilidad también de Elizabeth, hermanos, y dio a luz a Juan el Bautista, mis hermanos, porque para Dios no hay imposibles. Así que si tú tienes un problema, si tú tienes una enfermedad, si tú tienes una necesidad, confía en Dios, cree en Dios, ten fe en Dios, porque Él te va a contestar con poder. Pero no dudes, no dudes, cree en Él. Eso es lo único que Él nos pide, que creamos de todo corazón. Y hermanos, esas promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que luego las fue cumpliendo poco a poco, incluyendo la esterilidad, la sanidad de la esterilidad de sus mujeres, ¿verdad? Y la promesa de que su generación sería grandísima, de que tendrían muchísimos hijos,
hermanos, nos bendice hasta el día de hoy también a ti y a mí. Dios es el mismo. Dios, hermanos, es tan poderoso ahora como lo fue entonces. Y te puede también a ti bendecir, como los bendijo a ellos, como bendijo a Elizabeth y a Zacarías, como bendijo a María, que no solamente, hermanos, pues era estéril, ella era virgen. Ella no era estéril, pero era virgen. Y siendo virgen, hermanos, el Señor puso en su vientre a Jesús de Nazaret. De ella nació el niñito Jesús, hermanos, que vino a ser el Salvador del mundo. Así que, como dice al último, nada hay imposible para Dios. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos.